Que Nora se deja llevar por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Traer una... todos, ¿verdad? Andrés también, todos los que se paran aquí y van preparados, o sea, empapados en su espíritu, que esa es la garantía que tenemos nosotros, ese es el tesoro que tenemos. Yo estaba leyendo, ahorita mismo el Señor me estaba dando este versículo que está en Isaías 26, donde dice que somos un pueblo cargador de verdades. Tenemos tantas verdades y a veces no las usamos. Las tenemos ahí guardadas en un closet, en una gaveta, en un cajón, ahí donde tenemos tanto tareco en un cajón, y a veces tenemos ahí cuántas verdades guardamos. Por eso yo quería leer estos 3 versículos. Fíjense, no es el tema que voy a traer, pero es parte del tema. Yo siempre espero que el Señor redondee lo que Él va a traer, porque me gusta tener el apoyo del Espíritu Santo, no me gusta que parta de mí solamente. Dice así en Isaías 26, verso del 1 al 3, dice: en aquel día, recuerden que siempre le hemos dicho que cuando habla de en aquel día, está hablando de este día. No vivamos tanto en un futuro. Verdaderamente hemos visto que la iglesia ha estado navegando en un futuro en que cuando allá, más allá, cuando se pase lista allá, cuando estemos en gloria, cuando tengamos las mansiones gloriosas, amén, sí, pero no nos estamos basando en ese futuro, aunque sé que lo tenemos el futuro asegurado. Eso es lo hermoso, ¿verdad? Todo el mundo habla aquí de las grandezas del Señor. Nadie habla de decir, ay, pues yo quiero que mi cajón de muerto, no sé cómo le dice aquí, nosotros le decimos la caja, ataúd, sea moradito o con florecita. Nadie habla de eso, pero eso viene. Bueno, al menos que seamos revestidos antes de que eso venga, porque verdaderamente hay una promesa, ¿no? Pero nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque no conviene. Hablamos de lo que nos conviene. Pero yo quiero hablar hoy de un presente. En el español hay un presente continuo, que siempre es presente. El idioma español es muy rico, demasiado rico, más rico que el inglés. Y entonces tiene un presente que siempre es presente. Y yo quiero andar en ese presente continuo. Porque siempre el Señor menciona hoy, la salvación para hoy, en este día. Y yo me voy a enfocar en eso esta mañana, porque a veces pensamos que mañana, pasado mañana, otro día va a ser mejor. Hoy el Señor quiere que sea mejor hoy. Y siempre en la espera, nunca la espera, ¿verdad? Llega. Pero quiero leer esos 3 versículos que dice, esos dos versículos. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, diciendo: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y ante muro. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Son los que entran, porque guardan, tienen tantas verdades, pero tienen tanta conciencia de que tienen esas verdades que las usan, ¿verdad? Porque a veces tenemos muchas verdades, pero ni siquiera se abre nuestra boca para decir: yo creo esto, yo sé que el Señor puede bendecir en esto, yo sé que el Señor puede abrir su puerta en esto, pero nos detenemos porque nos debilitamos o simplemente no nos creemos dignos. Siempre decimos: yo no merezco eso. Y entonces nos entra una falsa humildad, yo le diría falsa humildad, porque para Dios todos son dignos. Es más, nosotros, ¿cómo nos presentaremos delante del Señor? ¿Cómo se presentaban ellos? Ellos se presentaban humildes delante del Señor cuando la presencia de Dios estaba allí. Ellos se tiraban en el suelo. Nosotros ya no tenemos que hacer eso. Pero somos guardadores de verdades. Hermano, eso subráyalo porque es verdad. Y en otro versículo que lo voy a añadir porque también está muy bueno. Dice: y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. O sea que no es cualquier cosita, hermano.
Por esta razón, en este día yo quiero hablar sobre la provisión que Dios tiene para hoy. Como le estoy diciendo, desgraciadamente, el mensaje ha sido un mensaje que siempre se ha detenido en un futuro seguro que vamos a tener allá, más allá de la gloria. Allá cuando estemos en gloria. Amén. Es cierto. Pero la preparación es aquí. La preparación es hoy. Es tiempo que nosotros aprendamos a caminar. El trabajo de Jesús fue aquí. No fue, muchos dicen, no, porque el Señor cuando nos lleve entonces vamos a ser restaurados. Hermano, eso no tiene, pues, no tiene pies ni cabeza. No tiene lógica. Pues sí, yo sé que voy a entender porque voy a ser ya espíritu y alma. No voy a tener este cuerpo, no, pero voy a tener espíritu y alma. Pero Dios, entonces, ¿para qué proveyó todas aquellas cosas donde dijo, y yo restauraré el tabernáculo de David que está caído, y yo traeré esa restauración y los haré nueva criatura, y vosotros seréis revestidos de nuevo, y nos da tantas recomendaciones que encontramos nosotros que casi la mitad del Nuevo Testamento fue escrito, dirigido por el Espíritu Santo, por el apóstol Pablo, y todo lo que él se enfocaba era en esa tremenda verdad que muchos no entendían, y hay todavía muchos que no entienden la verdad. Porque la verdad que está lleno del Espíritu Santo para entender todas las epístolas del apóstol Pablo, que su énfasis es hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Ese es el énfasis siempre del apóstol Pablo. El único que pudo llegar al tercer cielo y estar 3 días en el tercer cielo. Y no ver, solamente oír, porque él estaba ciego. O sea que estamos aprendiendo más a oír que a ver. Y porque oímos podemos ver. ¿Verdad? Así que estamos en este gran trabajo, que es un trabajo donde nosotros no podemos apoyarnos más en ese espíritu religioso de que algún día cuando estemos en gloria, allá cuando se pase lista. No estoy en contra de esos cantos, ¿ok? Esa etapa pasó, esa etapa ya pasó. Ahora estamos en la etapa de este día. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Ajá. Y ese es el día que nos ha tocado vivir a nosotros. No le tocó a vivir hace 200 años a otros. A nosotros nos ha tocado. La responsabilidad es de nosotros. Y claro, tenemos la ayuda del Señor, la ayuda del Espíritu Santo. Hace 2000 años tenemos tremenda ayuda. Como dice, tenemos un ayo, tenemos una nana. Y ese es el Espíritu Santo. Porque él dice, es el ayo. O sea, es la nana que el Señor nos mandó para que nos ayude, para que nos dé entendimiento y para que nos dé poder y para que nos dé canto, porque es el Espíritu de Cristo. Es el mismo Señor, pero en espíritu. Por esta razón me llamó mucho la atención conocer a aquel que por primera vez menciona aquí en las Escrituras sobre la provisión. A muchos les gusta saber que Dios provee, ¿no es cierto? Y nos da, ay, qué bueno el Señor siempre nos provee, porque Dios es el Dios proveedor. Pero ¿de dónde partió esa verdad? De la eternidad, porque Dios siempre ha sido el proveedor. Él le provee a las aves, vete al campo, mira a los animales, solamente mira a los animales. Y mira cómo los animales, cómo se alimentan los pájaros, cómo tantos. Y tú los ves gorditos, tú los ves de lo más bien, los sanos, hasta le da agüita para que se bañen. Y yo digo, hay gente que ni se baña, mas sin embargo los pájaros se bañan. Y tú los ves, donde ves agüita, ellos están y levantan las alitas porque necesitan quitarse el polvo para poder volar más alto. Y nosotros a veces estamos cargados de otros polvos que no nos dejan ni volar, ni buscar las cosas altas de Dios, porque estamos llenos del polvo del mundo, llenos del polvo de los pensamientos, de las noticias, de lo que del negativismo, donde como se está viviendo hoy en día en la tierra, mucho negativismo, ¿qué va a pasar? Y que todo, siempre pensando en un futuro. Dios es un Dios presente, es un presente continuo, siempre presente. Sabemos todas las cosas que va a hacer, pero cuando vemos nosotros, y me voy a enfocar aquí en Abraham, porque es el primero que mencionó que Dios era el proveedor, el papá, el padre de la fe. Fíjense, el padre de la fe y también padre de nosotros, porque dice, Abraham es padre de todos los que han sido circuncidados en su corazón. Abraham es padre de ellos también. Así que nosotros podemos entender esto, que es una verdad muy grande que la dio este patriarca,
que de ahí comenzó la tremenda promesa de ser una nación que iba a conocer a Dios. Y empezó por un anciano, un anciano de 75 años. Tenía mi misma edad, fíjate qué casualidad. Pero tenía mi misma edad. Pues mírese cómo se ve. Bueno, porque me rejuvenezca el Señor, porque yo quiero vivir todo esto. Ok, gracias por los halagos. Bien, yo quiero que abramos aquí en Génesis. En Génesis, y ya yo sé que nosotros hemos leído esto muchas veces, pero yo lo estoy aplicando porque es primera vez que se menciona en las Escrituras. ¿Ok? Él, después de tanto esperar por un hijo, que esperó 25 años por un hijo, lo tuvo a los 100, Dios se lo anunció a los 75, le dijo: vas a tener un hijo, y de ese hijo van a salir muchas naciones, y Dios va a bendecir, y va a salir una nación, que esa nación va a ser una nación de entendimiento. Yo me revelaré a ellos, le mostraré lo que es caminar una nación a la luz de Dios. Esa era la nación de Israel, ¿sí? Pero aún así, en medio de esta bendición, tú bendecirás a muchas naciones. Pues Abraham en ningún momento le dijo: bueno, Dios, ¿cómo tú vas a hacer eso? Si nadie te conoce a ti, nada más que te conoce nuestra familia. Nosotros somos los únicos. Él venía del linaje de Adán. Él venía en la línea de Adán. O sea que, bueno, nadie puede y tratar de decirle a Dios por qué haces esto o por qué lo haces si no hay forma. ¿Verdad que no? En ningún momento, solamente creyó a Dios y Dios lo contó como justicia. A veces nosotros no le creemos a Dios cuando nos da un reto tan grande, porque decimos: no, pero ¿cómo va a ser? Enseguida metemos acá la cabeza, la mente, y decimos: no va a poder ser eso, imposible. No. Lo vemos nosotros en el libro aquí en Romanos, donde dice que aún en medio de la lucha que Abraham estaba con su mente, porque todos teníamos mente, todos tenemos cerebro, todos podemos pensar individualmente, todos podemos pensar como Dios piensa, pero muchas veces nosotros metemos aquí la mente, por supuesto, porque yo veo las limitaciones. Y dice: cuando Abraham veía que Sara se le estaba poniendo viejita, que era 10 años más chico que él, más chica que él, ¿no? Se fortalecía dando gloria a Dios. Entraba en una alabanza: Señor, tú dijiste, yo lo creo. Tú dijiste y yo lo creo. Eso se encuentra en el libro de Romanos. Se fortalecía en fe. Y eso le agradó a Dios. Le agradó mucho a Dios. Y decidió revelarle a Abraham todos los secretos que tenía para ese pueblo. Y para ese pueblo, pues nosotros somos también parte de ese pueblo. Porque de ambos Dios hizo uno. Dios no es un Dios de muchas cosas, Dios es uno. Y así como Él es uno, Él también tiene un solo pueblo. Pero de ambos hizo uno. Y eso lo encontramos ahí en Gálatas, lo encontramos ahí en las Escrituras. El apóstol Pablo lo reveló tremendamente. Y de eso estamos bien entendidos. Cuando viene el hijo, al cabo de 25 años, que probó la fe, muchos dicen: bueno, ¿y por qué tengo que esperar tanto? Porque el Señor quiere que se gaste tu fortaleza natural, para que entonces te pongas verdaderamente en la fe, en los patines de Él, vamos a poner así, en los zapatos de Él. ¿No le dijo así a Moisés: quítate el calzado, yo tengo otro tipo de calzado? No le dijo así, pero nosotros entendemos que el Espíritu te muestra que hay otro tipo de calzado, otra manera de caminar, ¿verdad? Y entonces dice que cuando ya pasó todo y ocurrió todo y tuvo el hijo y tenía un gozo tremendo y pasó muchas pruebas porque tuvo un primero, bueno, toda esa historia, yo no voy a entrar en ese detalle, ustedes ya lo saben bien. Entonces Dios le dijo: dame tu hijo. Dame tu hijo. ¿Cómo? ¿Oí bien? Dame tu hijo en sacrificio. Yo te voy a revelar qué monte vas a hacer donde vas a dar tu hijo. Él salió, él preparó todo. ¿Había gozo? Sí, porque tú no puedes dar a Dios una ofrenda si no hay gozo ni gratitud. Él sabía que Dios podía resucitar al hijo.
Y ahí lo dice, bueno, lo dice en Hebreos, pero ahorita lo vamos a leer. Porque en Hebreos decía, él sabía que Dios iba a hacer algo, pero él iba a dar al Hijo. Él lo iba a dar. Pero él sabía, la fe en él había crecido tanto que decía, si Dios me lo pide, Dios hará algo. Siempre tenemos que estar nosotros en la perspectiva de que Dios siempre va a abrir una puerta que tú no conoces. Porque Dios abre unas puertas a veces que nosotros no conocemos. Y tú dices, ay, yo no me había imaginado que Dios podía actuar así de esa forma, de buenas a primeras. Y eso le encanta al Señor, darnos esa sorpresa. De veras. ¿Por qué? Para que Él se lleve la gloria. Y no lo llevemos nosotros. Pero cuando Dios le dice esto a Abraham, pues ya Abraham sabía que Dios era proveedor. Porque le había dado un hijo fuera del tiempo, con 100 años y la mujer de 90. Pues sabía que Dios era el proveedor, ya lo sabía. Nosotros cuando ya sabemos que Dios actúa, o sea que hay una promesa, como dice que somos cargadores de verdades, podemos echar mano a esas verdades. Tiene todo el permiso de Dios para echar mano a esas verdades. Lo que pasa es que nos asustamos. Bueno, ¿y si no funciona? Siempre pensamos, ¿y si no funciona? Y entonces lo comentamos con gente que no tiene ni gota de fe y dice, no sea boba, eso es imposible. Y te tumba, ¿no es verdad? Te tumba. Entonces, ¿qué cosa es? Mira, calladito, como dice aquí, te ves más bonito. Pues, cuando te ves en una situación así, resérvatelo. No hables con injustos. Aún hay creyentes que actúan como injustos. Desgraciadamente así es. Y actúan con una naturaleza de abajo y de más abajo. Y no puede ser. Imposible. Ya pasó ese tiempo. Eso no puede ocurrir. Entonces, ¿qué cosa? Tiene que estar callado. Estaba viendo, hay un grupo de judíos que son muy cuidadosos de las palabras. Y le enseñan a los hijos, no digas una palabra negativa ni contra de ti, ni contra de nadie. Porque a la larga, Dios la cumple. Le enseña que la palabra que sale de ellos es de un potencial tan grande. Y así le enseña a los hijos. Qué hermoso, ¿verdad? Y entonces le enseña, nunca digas que estás loco, nunca digas, vea, ¿qué te pasa a ti? Que te estás trastornado. Nunca uses palabras negativas contra nadie, porque finalmente después, si no viene contra la persona, viene contra ti mismo, porque la palabra rebota. No dice, ¿verdad? No juzgues para que tú no seas juzgado, porque con la misma medida que tú juzgas, esa misma medida tú vas a ser juzgado. Eso lo dijo Jesús. No solamente Abraham, eso lo dijo Jesús, no juzguéis. Y este grupo de judíos que son bien ortodoxos, dice, tenga cuidado con lo que habla, tenga cuidado en lo que piensa, cuida tus pensamientos. Tu pensamiento tiene que estar enfocado en el divino, en Hashem. Y yo digo, caramba, pues lo que están diciendo es verdad. Pero nosotros para nosotros las palabras como venimos de ser gentiles, ¿no? Ay, el gentil habla y dice y maldice y recontramaldice y no sabe que todo eso está viniendo también contra sus hijos y los hijos de sus hijos. Dios visita la maldad de los hijos hasta la 4ª generación. Ahora, conoces a Jesús, esa maldición no sigue. Pero si no conoces al Señor y andas en tus propios zapatos, en tus propios pies, la maldición sigue. Es un principio en Dios, hermanos. Y no quiero hablar de esto porque esto está un poquito duro, ¿verdad? Pero dice que cuando Dios le dice, dame tu hijo, él en ningún momento le pregunta a Dios, pero ven acá, ¿para qué me has tenido a mí esperando un hijo por 25 años y ahora me lo estás pidiendo? Nosotros nos gusta mucho alegar con Dios. No, yo no quiero decir que no podemos hablar con Dios, porque el mismo Moisés le dijo a Dios, ¿cómo vas a destruir este pueblo? ¿Qué van a decir las naciones? Y Dios le dijo, por misericordia de ese pueblo lo dejaré y te daré fuerza para sobrellevarlo. Pero que Dios le estaba probando el corazón de Moisés. O sea, no estaba alegando, le estaba diciendo, no hagas eso, no hagas eso. A Dios le gustó eso, porque era a favor de su pueblo, ¿sí? Pero bueno, cuando él se entera de todo esto y entonces, dijo, pues vamos, hijo, vamos a presentar a Dios una ofrenda, una adoración. Ya el hijo estaba acostumbrado. Siempre el hijo llevaba la leña, llevaban todo, preparaban todo y llevaban
la ofrenda, porque no era buscar un chivito por la mitad del camino y entonces sacrificarlo, porque tenía que ser una oveja de las mejores, la más gordita, la más bonita, la más sana, tenía que ser lo mejor y no podía ser un animal cualquiera. Pero el niño decía, no sé dónde está la ofrenda, aquí está esto, está la madera, está todo, pero ¿dónde está la ofrenda? Y vamos a leer aquí lo que dice allí. En el capítulo 22 de Génesis, verso 3, y vamos a leer de corridito. Y Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Él iba a ir directamente al monte Moriah. Se llama el monte de la provisión, así se llama el monte Moriah, que fue donde después se hizo el templo. Ese es el monte donde Dios le dijo, ahí es donde tú vas a buscarlo, pero quedaba lejos. Era un lugar que estaba a 3 días de camino. Tuvo que caminar 3 días para llegar a ese monte, porque Dios dijo, el monte que yo he preparado, que es el monte Moriah, el monte de la provisión. Esa es la traducción de monte Moriah, ¿sí? Y al 3er día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahí vemos el acto de fe, porque Dios le dijo, entrégamelo en el monte, este monte que te diré. Él dice, espéranos y volveremos. Eso es un paso de fe, porque él sabía que lo iba a entregar, y entregarlo era matarlo, degollarlo, porque así se hacían las víctimas, se degollaban. Y tomó entonces Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, fueron juntos, ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Él dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham diciendo, Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Bueno, eso era una lección de fe que iba a tener Isaac. Pero como un buen hijo de un padre tan excelente que lo esperó por 100 años, ¿cuánto amor le tenía Isaac a su padre y a su madre Sara? Que hasta inclusive cuando Sara muere, él se angustió mucho. No se consolaba con nada, Isaac, por el amor tan grande que ellos depositaron en ese hijo, porque ese era el hijo de la promesa, ¿verdad? Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y lo iba a degollar. Él sabía que Dios lo podía resucitar. Después lo vamos a leer, que eso está en hebreo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Qué buen oído tenía Abraham. Oye, qué bueno que oyó. A veces no escuchamos la voz del Señor porque estamos tan ofuscados y tan tristes y tan angustiados. Imagínense si llega a estar él angustiado, triste, desesperado porque iba a matar a su hijo. No oye la voz de Dios, no oye la voz del ángel. Pero este hombre estaba conectado con el Espíritu de Dios, estaba conectado con su Dios, de tal forma que oyó la voz del ángel que le dijo, Abraham, Abraham, no. Entonces el ángel de Jehová le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Ahora sé que el amor tuyo por mí es más grande que el amor a tu hijo. A veces nosotros queremos que amamos más a los hijos que a Dios. Ojalá que eso no sea así, porque los mandamientos lo que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. O sea, y será primeramente Él. A veces nosotros nos dicen, para ustedes la iglesia es lo más importante. Sí, lo siento, pero sí.
La verdad. ¿Por qué? Porque es donde nos reunimos, donde adoramos al Señor, donde tenemos la oportunidad de reunirnos, adorar al Señor y dar un pasito más de fe. Porque ¿dónde vamos nosotros? ¿A dónde? Bueno, podemos poner el radio, podemos poner esto, poner tantas cosas, pero unirnos en el Espíritu, para poder amarle más. Era muy importante. Cuando Dios dice eso, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por su cuerno. Y fue Abraham y tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Moría quiere decir Jehová proveerá. Y ese es el nombre que tiene ese monte hasta hoy. Y allí es donde Salomón, 946 años antes de Cristo, hizo y edificó el templo allí. ¿Dónde? En Moriah. Ahora hay una mezquita árabe, porque ese templo fue destruido. Sabemos la historia, y hay una mezquita allá, pero el pueblo se sigue adorando ahí en una orilla. Pero ahora nosotros somos el templo de Dios, estamos conscientes de eso. Ahora sabemos que no es aquí, no es allá, no es en Monte Gerizim, no es en Jerusalén, es en espíritu y en verdad. De eso estamos seguros. No tenemos por qué, imagínate, cuando Salomón hizo el templo allí, que fue un templo pues tan tremendo que iban a ver la maravilla que Dios hizo a través de las manos de Salomón, que le dio una sabiduría increíble, ¿verdad? Y allí todo el que estaba en una situación difícil, por mandamiento, solamente tenía que extender su mano hacia el templo y Dios lo ayudaba. Fíjense, qué tremendo. Ahora, el templo somos nosotros. Sois el templo del Dios vivo. Lo que pasa es que a veces, hermano, no se razona. Como pueblo de Dios nos sentimos tan insignificantes. Yo y para mí, no, yo no. Porque siempre nos estamos analizando, diciendo: yo no tengo calidad de ser templo. No, soy un bajaré que viene, como podemos decir, como le dicen, un jacalito. Yo no soy un templo, soy un jacal. Soy una casa de guano, como decimos en Cuba, casa de guano es una casa de palma, ¿no? Allá dicen casa de guano. Algo que Dios no puede ni fijarse, pero no es así. Por eso dice aquí, Dios proveerá, dice, así se llamará, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy. Por tanto se dice hoy, Jehová proveerá. Por eso nosotros tenemos una promesa tremenda. Yo doy gracias a Dios porque tenemos nosotros el ejemplo de nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham, ¿sí? Llénate la boca para decirlo, porque lo dice el Señor. Hijos de Abraham son los que son circuncidados en su corazón, ¿verdad? Déjenme repetir el último verso, que es el 14, porque de ahí me baso en esta clase. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Ahora bien, el monte de Jehová, que ya sabemos nosotros que ahí se edificó un templo, y sabemos que Salomón, pues 960 años antes de que llegara el Mesías, Salomón edificó el templo. Allí un templo maravilloso, ¿verdad? Ahora nosotros hoy, que somos, y está declarado por el Señor, y está ratificado, ¿no?, por el apóstol Pablo, donde dice: vosotros sois tabernáculo del Dios viviente, vosotros sois el templo, o vosotros sois casa de Dios, puerta del cielo. Tanto se repite esto, pero a veces no lo digerimos. No podemos nosotros entender eso, pero vale más que lo entendamos, hermano. Porque hace falta un pueblo que se levante, que le pueda creer a Dios. ¿O hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros enfocados en un futuro? Un futuro que cuando vienen a ver, pues tú dices: caramba, ya se me acabó el tiempo. Yo me recuerdo que mi mamá ya con 93 años decía: ay, mira cómo estoy, tanto que me gustan los paseitos, porque se pasó toda la vida en el carro con mi papá viajando. Y ella pensaba, dice: tantos planes que teníamos para el futuro. Mami, ya tú estás viviendo el futuro. Ya tú estás viviendo el futuro con 93 años. Entonces yo la sacaba, la traía, la llevaba ahí al corral, pues, para que ella se sintiera que todavía estaba dando paseitos.
porque para ella el futuro siempre era salir de un plan, vamos a ir a tal lugar. Y mi papá sí viajó por todos los lugares en un tráiler, porque ese era su trabajo. Entonces, ella todavía no entendía de que ya había pasado eso, que había vivido un presente continuo y lo había disfrutado, pero quería seguir disfrutando. Y así nos pasa a todos. Muchos decimos, ay caramba, yo cuando tenía 25 años me encaramaba donde quiera y corría, iba. Y yo me acuerdo que yo patinaba con los muchachos a los 40 años, me iba a ir al eso del patinaje. Ahora no me pongas patines, porque yo no sé qué va a pasar. Ponme una carriola ahí, iré ahí así. Y haré con... Sí, no me atrevo, no, gracias a Dios. Mi pierna, gracias a Dios, funciona muy bien, pero no me atrevo. ¿Por qué? Porque tengo conciencia que ya no son 3 años, ni 25, ni 40, ni 50, ni 60. ¿Entiendes, hermano? Todo en la sabiduría que Dios te da en el momento que estás viviendo. Este es el momento que estoy viviendo, lo voy a vivir a plenitud, a la altura de mi edad, ¿verdad? Y si Dios te da fuerza, adelante, adelante, porque se la dio a Abraham, nos la da a nosotros también. Esto nosotros lo encontramos aquí en el libro de Hebreos. Yo sí le voy a leer un momentito esto porque está tremendo, porque cuando se habla de los héroes de la fe, en este versículo que está en el capítulo 11, verso 17 al 19 de Hebreos 11, del 17 al 19. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y todo eso fue por la fe. Él tenía en su... Yo sé que Dios lo puede levantar, porque le creía a Dios. Y cuando le creemos al Señor, es contado por justicia. No importa que estemos ahora en el siglo XXI, que hubiéramos estado en el siglo XX, en cualquier siglo, porque esto fue, hermano, hace tan miles de años, y Dios lo bendijo. Pero ahora estamos nosotros aquí, en este tiempo, donde decía el Señor, en este último tiempo habrá mucha escasez de amor en la tierra, por tanto el corazón de muchos se endurecerá. Eso lo dijo Jesús, y es verdad. A veces vemos personas que están en una, que nos gustaría poder levantarlo en el carro y darle un ride, pero sabe Dios, a lo mejor es un malo. No dudamos de todos, nos cuidamos de todo, porque estamos nosotros pues viviendo en un mundo muy contaminado, lleno de cuanta maldad, y Jesús lo dijo. Pero en medio de eso tenemos que desarrollar la vida de Cristo, que es amor, misericordia, bondad, perdón, cuántas cosas que nosotros tenemos que desarrollar. Y por esta razón, cuando esto lo pasó nuestro padre Abraham, no creen que la tierra estaba muy buena. La tierra no estaba muy buena. Y él estaba en un lugar donde él era un extranjero, porque él estaba en la tierra de Canaán, que era un extranjero en tierra ajena. Pero Dios le dijo, pero esa es la tierra que te quiero tener, que te quiero dar, no solamente a ti, sino a toda tu descendencia. Abraham nunca pudo ver y decir, esta tierra es mía. Lo creía por la promesa. Hermano, estamos cargados de promesas y se están volviendo viejas. Y no las usamos porque decimos, no, yo no tengo derecho. No, mi fe no es tan fuerte. No, yo no merezco. No, mejor yo voy a hacer la prueba y yo voy a ir adelante. Echa mano a la fe, dice aquí las escrituras. Echa mano a la fe, porque ese es el don que el Señor nos ha dado. Y el fruto, es fruto y es don. Tiene dos cualidades grandes, ¿verdad? Y es el único, que es fruto y es don. Y por esta razón, Abraham aprendió a través de eso, y entonces Dios le abrió completamente el plan. Desde ese momento, entonces dijo, por cuanto sé que me temes, porque no me escatimaste tu único hijo, ahora yo te voy a mostrar todo el plan que tengo para tu familia. Y le abrió el panorama de tal grado que le mostró todo lo que iba a pasar hasta con el pueblo allá en Egipto. O sea, le mostró todo lo que iba a ser 400, 500 años, mucho después. Le mostró que él era un guardador de verdades y podía Dios abrir su corazón. Dios no echa su perla a los puercos.
Dios no le echa sus verdades a alguien que no las aprecia. Entonces, ¿qué hace? La reserva. Entonces, Él te prueba, Él ve, tú das un paso, Él da un paso. Y comienza a abrirlo, comienza a abrirlo. Así, yo veo que así es Dios. Yo le digo, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocer tu carácter. Quiero conocer tu forma de ser. Yo quiero conocer cómo es que tú te sientes agradado por cuanto voy a ti y te alabo. ¿Cómo tú quieres ser esto? ¿Cuáles son tus gustos, Dios? Y verdaderamente, pues, el único que más se acercó a esto en el tiempo de Jesús fue Juan. Juan fue el que siempre lo que hacía era acercarse bien a Jesús para escuchar todo lo que Jesús decía. Porque las palabras de Jesús eran valiosísimas. Estaba revelando las verdades y los secretos que habían sido escondidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces Juan no quería perder ni un segundo. Siempre estaba buscando estar cerca de él. Siempre yo he dicho aquí que es el único que estuvo al pie de la cruz 6 horas. Fue Juan, el evangelista. El único que estuvo aguantando, y los demás, búscalos, se escondieron. Eran apóstoles, eran discípulos, pero todavía no se habían desarrollado en ellos una fe tan genuina, porque hay fe fingida, pero hay fe genuina. Y ellos no pudieron pasar. El miedo fue más grande que el amor. Y son dos enemigos. El miedo te tumba el amor, pero el amor tumba el miedo. El perfecto amor echa fuera el temor. Y para ellos el temor fue más grande, pues se escondieron. Y Juan dijo, yo quiero conocer todo lo que Jesús dice, y no perdió nada. Lo ves, hermano, léete ahí en los evangelios según San Juan, el evangelio de Juan, el último evangelio, el cuarto evangelio, y usted ve que dice cosas muy altas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y él habla ahí, habla de Jesús, en su carácter de Dios. Así, claramente, porque Juan estuvo muy cerca. Entonces, hoy el llamado a nosotros estar bien cerca y conocer todos estos secretos de Él. Pero bueno, vamos a enfocarnos un momentito en el monte. El monte Moriah es el monte de la provisión. Ahí estamos plantados, todos estamos plantados en ese monte. ¿Por qué? Porque allí se hizo el templo. ¿Y por qué? Porque nosotros hoy somos el templo de Dios. En eso puede estar. ¿Y para qué era el templo? ¿Para qué fue el templo? Jesús lo dijo, mi casa será llamada casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Cuando él entró allí, que salió del Jordán y fue directamente allí al templo, pues a donde él iba a poner las cosas en orden, porque el Señor es tremendo poniendo todo en orden, y más la casa de su Padre. Por eso a veces decimos, porque estoy pasando esta prueba, porque te está corrigiendo. No necesitamos ser corregidos. Al caso, nosotros cuando éramos pequeños y hasta grandes también, los padres nuestros no nos corregían. ¿Por qué no corregían? Porque nosotros estábamos atravesados en la casa. No, porque querían que fuéramos adultos con cordura, con entendimiento, fuéramos preparados, estuviéramos en condiciones, no fuéramos contestones, no fuéramos pesados. Y siempre nos estaban regañando y penitencia, y nos molestaba. Pues Jesús, el Señor, es igual. Dios es así. Dios nos corrige. ¿Para qué? Bueno, vamos a ver. Cuando llega Jesús al templo, ¿qué hace? Y ve todo el desorden que había. Para ellos era orden. El orden de los hombres no es el orden de Dios, es un desorden para Dios. Y entonces cuando entró allí, vio que aquello era un negocio. El templo era un negocio para todos. Allí vendían los animales el doble, el triple de caro. Para los que venían de lejos, no iban a traer una oveja ahí toda ya gastada de caminar. Y camina y llegaba esto, ¿qué ofrenda va a dar? La oveja era revisada. Los sacerdotes revisaban la oveja, no, es ciega, no tiene una patita rota, no puede ser dado en ofrenda. Tenía que ser ofrendas perfectas. Y como no podían mucho, las compraban allí. Y tenían que pagar una cantidad de dinero que no era ese el precio. Y entonces, así como eso, en todas las cosas, en todo tipo de ofrendas, las palomas, que tenían que presentar aquellos que eran muy pobres, presentaban ofrendas de paloma cuando tenían un niño, como María y José, presentaron una ofrenda de palomo,
porque eran pobres y tenían que presentar a Jesús. Y entonces presentaron eso. Y entonces aquello era jaulas y jaulas y jaulas de animales, y el Señor se dio una enojada y empezó a tumbar a las mesas donde estaba el dinero, los cambistas, todo el mundo se quedó paralizado, porque cuando Dios trabaja y pone las cosas en orden, paraliza a todo el mundo. Tú te quedas y tú dices, esto yo no sé si viene de Dios. Sí viene de Dios. Aparentemente le llamaron la atención, le dijeron, ¿quién te dio permiso para hacer esto? No llaméis casa de ladrones la casa de mi padre. La casa de mi padre es una casa de oración, y ustedes han hecho aquí una cueva de ladrones. Y ahí les habló con enojo, porque el Señor se enojó con una ira santa, por supuesto. Era santa la ira, pero era ira, porque tienes que poner las cosas en orden. A veces el Señor nos tiene que corregir, poner las cosas en orden, y no nos gusta. ¿Y por qué yo? Si soy tan fiel, y entonces nos justificamos. Dios no acepta la justificación de nosotros. No acepta. ¿Qué cosas hacían ellos cuando Dios les hablaba? Escucharle, bajar el rostro, como hacen los judíos. Los judíos cuando oran se tapan el rostro con el manto de oración. Ustedes saben que ellos usan un talit. Ellos se tapan el rostro y oran, porque ellos consideran que es el respeto. Bueno, nosotros no tenemos que hacerlo, porque nosotros podemos orar mirando el cielo. Tenemos una libertad muy grande, la verdad. Podemos dar gracias a Dios por eso. Pero quiero que vean, hermanos, que en el presente ellos tenían que entrar al templo y con un entendimiento de que era una casa de oración, donde verdaderamente ahí se iban a acercar a lo santo. No nos dijimos nosotros que si Dios requería tanto de los sacerdotes que trabajaban allí, que si no se lavaban las manos y los pies para entrar, ellos morían. Así lo dice la Escritura, ellos morían. Mas sin embargo nosotros entramos, salimos y siendo templo de Dios. Somos el templo del Dios vivo, quieran o no lo quieran. Eso está ya escrito, y eso yo lo creo, y eso está dicho y repetido muchas veces. Por esta razón, ese monte Moriah era el monte del templo. Y por esa razón, aunque no estamos en un monte natural, es como si estuviéramos ahí. Y en ese monte, que se llama Dios proveerá, Dios sigue proveyendo. Y nosotros tenemos que creerlo. Nosotros tenemos que creer esto. Esto es parte esencial de lo que el Señor nos ha estado enseñando en las promesas y en todo. Pero el pueblo de Dios siempre se enfoca y se ha fluctuado siempre en el futuro. Y no se han percatado de este tiempo que estamos viviendo. Es el tiempo que Dios está preparando un templo de piedras vivas. No nos dice que somos piedras vivas, lo dice el apóstol Pedro. Vosotros sois piedras vivas, levantando un tabernáculo perfecto para que se adore a Dios como Dios debe ser adorado. La semana pasada yo estuve dando, el domingo pasado, sobre lo que es la adoración, que es la máxima expresión de amor que nosotros podemos darle a Dios, el adorarle, porque le puede adorar cualquiera, ¿no? Le podemos dar una expresión y hasta la creación y todo lo que se mueve, los animales, los peces, los pájaros. Hoy por la mañana todos los pájaros estaban canta y canta, que, oye, yo no sé cómo cantaban tanto. Yo sé, algo está pasando, Cantaban y cantaban, porque tenemos muchos árboles, como 9 árboles en el patio, y una cantadera tremenda. Digo, qué tremendo, porque ellos no necesitan un mandamiento que diga alabar a Dios cuando se levanten. Ellos no lo tienen, por naturaleza lo hacen. Y nosotros tenemos que tener un mandamiento diciendo, tienes que alabarle y tienes que entender que tú eres casa y morada de Dios en el Espíritu. Y tengo que leerlo y decir, ay, se me había olvidado, ¿verdad? Yo soy la casa de Dios, y esta casa de Dios tiene que hablar conforme a la mente de Él, porque tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, todo eso está escrito. Hermano, aunque no lo entienda, está escrito. Dile al Señor que te lo revele, para que nosotros podamos en estos momentos procesar esa verdad, porque de otra forma no podemos. Decimos, no, Señor, yo no. Y esto lo encontramos en Efesios, no lo voy a leer ahorita, ¿no? Voy ahí en Efesios 12, versos 21 y 22, encontramos todas estas verdades. Ahora, no saben parte del pueblo de Dios que Dios está buscando verdaderos adoradores, o sea, verdaderos amadores.
porque hay muchos que sí tienen a Dios, y sobre todo cuando están pasando por una situación crítica de enfermedad, ya buscan a Dios, o una situación financiera difícil, buscan a Dios. Y dice, bueno, porque no es justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Qué bueno que por lo menos se sabe ese versículo, ¿verdad? Pero no es que Dios te va a poner una regla que tú tienes que cumplir esto para que esto se dé. Pero, hermano, el amor mueve todo. Y es lo que nosotros hoy tenemos que aprender a dejarnos mover. Hoy es este día. Es este día. Mañana sigue siendo hoy. Pasado sigue siendo hoy. Hoy, en este día, como dijo, hoy será llamado, hoy se llama este monte de provisión. Cuando vamos aquí en los principios en las escrituras, solamente voy a encontrar este versículo, hay más, pero solamente este que está en Proverbios 15, verso 6, que dice, en la casa del justo hay gran provisión, pero no suben al monte. Para encontrar la provisión esa, tuvo que caminar Abraham 3 días. Ir preparado para adorar a Dios. ¿Para qué iba al monte? ¿Para qué iba al monte? Adorar a Dios. El plan era adorar a Dios. Iba con la leña, iba con todo, adorar a Dios, a ese monte, 3 días caminando. 3 días caminando, con un pensamiento solamente en que allí, donde Dios me diga, allí voy a adorar a Dios. Y ahí fue donde tuvo que subir el monte, tuvo que preparar todas las cosas, hacer todo lo que tenía que hacer allí, de acuerdo a la voluntad que Dios había puesto, así tiene que ser. O sea que tiene que ver en nosotros pues una acción, porque a veces creemos que las cosas de Dios son con varita mágica. Ay, Dios sí me lo da porque yo soy su hijo. Así nos han enseñado. No pasó que hace unos años atrás hubo, y todavía en muchos lugares, que comenzó a predicarse en todos los lugares, la ley de la prosperidad, la predicación de la prosperidad, y todo el mundo, si tú das, tú recibes. Entonces la gente daba ofrenda sabiendo, y Dios me va a dar el doble. Así no se da, así no se debe dar. Mejor no des, porque estás dando, esperando que Dios te dé, y ya eso no es ofrenda. Ya eso es un, dame que te diré. Dame para darte. Ay, yo te voy a dar, Dios, dame tú a mí. Así no es. Es cuando tú das de corazón. Esa es la verdadera ofrenda. Ajá. Y les enseñaron a mucha gente. Y mucha gente estaba hablando. A mí me invitaron a una iglesia en Dallas. Y me dijeron, una iglesia americana que tenía un departamento muy grande latino. Un día vas a predicar sobre esto, otro día sobre la prosperidad, otro día sobre la sanidad, no sé qué. Otro día yo dije, lo siento, yo voy a compartir lo que el Señor me dé, de acuerdo a lo que dice la Escritura, porque yo no voy a caminar y patinar en los mismos patines de lo que estamos enseñando todo el mundo. ¿Por qué? Porque pasa que a veces para adquirir más miembros, entonces dice un tipo de mensaje donde pueden tener el pueblo adquisición de algo, y todo el mundo va a ir a donde le dan. Así es, desgraciadamente, hermano. Ese es el interés humano. Pero donde te dicen, tú tienes que darte de ti, dar tu corazón, dar tu fuerza. Entonces, espérate, ahí no me conviene. Yo quiero donde me den. Yo quiero donde me den. Se los digo, hermano, porque uno ha caminado en muchos lugares, y eso yo he visto que la calidad de muchos pueblos de Dios así han sido enseñados. Y no es así. Jesús le decía a los discípulos, cuando los llamaba, solamente le decía, sígame. Eso es todo el contrato. Sígueme. Ok, pues, y le seguían. Y ahí empezaron a aprender por la obediencia de seguirle. Mira qué simple. Las enseñanzas de Dios son muy simples, hermano. Son tan simples que se nos hacen difíciles. Por eso el Señor decía, hay que ser como niño para entrar en el reino. Porque el niño entiende, el niño te cree, no está pensando, me está engañando, me está diciendo algo diferente. No, el niño cree, porque no está viciado, su mente no está viciada todavía. Todo lo que tú le digas, no nos pasaba a nosotros. Mira, por la chimenea baja, por ahí, Santa Claus, y todo el mundo, ay sí, los niños lo creían. Mira que los Reyes Magos se vuelven hormiguitas. Ah, ¿verdad? Sí, lo creíamos, todos lo creíamos.
enviciado. Todos lo creíamos, hasta el día que entonces empezamos a crecer y entonces entramos en entendimiento y ya entonces decimos, ay, por favor, ¿cómo yo podía haber creído eso? Porque eras niño. Y nosotros como niños verdaderamente estamos creyendo a nuestro Dios, pero verdades de Él. ¿Ok? No estamos nosotros basándonos en fábula, ni en historietas, ni en forma, ni cosas que los hombres entienden, o sea, los hombres enseñan. Por esta razón, estamos entendiendo que hay un camino de perfección, un camino de restauración. Y yo doy gracias a Dios que todos estos 40 años, llevamos en diciembre a cumplir 40 años de pastores. Mira cómo han pasado los años. Nos han salido canas, a mí no, a Pablo. A mí no. Bendita la pintura. Así es, ¿ok? Pero les digo, hermano, uno ha visto mucho. Y verdaderamente doy gracias a Dios porque ustedes han entrado, han entendido lo que es restauración. Y por eso fue el nombre que el gobierno nos manda ponerle nombre a la congregación cuando registramos la iglesia en el gobierno, como debe ser, visión y restauración. Porque para tener restauración hay que tener visión. Y es la visión que da el Señor. Yo tengo que mejorar mis caminos. Y el Señor le dice, mejora vuestros caminos, no te eches para atrás. Mejora tus caminos. Hoy tiene que ser mejor que ayer, porque hoy es el día. Por esta razón, aquí nosotros lo vemos. Hay muchos ejemplos aquí que nosotros encontramos. Y como ejemplos de provisión de Dios, hermano. Encarguémonos de esos ejemplos. Para cuando venga el día malo, o venga una necesidad, o una situación, podamos nosotros agarrar y decir, aquí ocurrió. Aquí pasó. Y si aquí pasó, aquí puede pasar también. Porque así como ellos son hijos, también yo. Señor, gracias, porque hoy yo puedo decirte a ti, Señor, Padre. Porque ese fue el plan de Jesús. El plan de Jesús fue enseñar y mostrar al Padre, al misterioso, al Dios invisible que no se podía acercar a nadie, ni nadie mirarlo. Cuando ellos oían hablar de Dios, cuando la adoración subía, ellos se tiraban al suelo y ponían su rostro en la tierra. Porque ellos no podían ver a Dios, no podían, el que veía a Dios se moría. Eso fue lo que ellos entendían, lo que ellos creían. Y Dios no se manifestaba porque, lo dice ahí, no se podía manifestar en esa forma visible hasta que vino Jesucristo. Y por eso Él dijo, el que me vio a mí, ya vio al Padre. ¿Cómo? Sí, el que me vio a mí, ya vio al Padre. Y por eso Él vino a mostrar al Padre en una forma física y enseñó cómo era el Padre, un Dios de amor, de misericordia, de bondad. No vemos a Jesús en ningún momento ahí regañando, agarrando por el pescuezo a nadie ni nada. ¿Verdad que nosotros nunca? No por el pescuezo, yo digo eso, pero el cuello. Pescuezos son los animales. Reparo la palabra, ¿verdad? No, él sabía cómo llevarlos a ellos a reconocer que estaban equivocados. A los religiosos los ponía en cintura. ¿Por qué? Porque tenía permiso de hacerlo. El Padre le daba el permiso. Pónmelos en cintura. Y ahí le hablaban a los religiosos que tenían la ley y tenían todo, mas sin embargo no la cumplían. Pues ¿cómo? Viene a ponerlos en cintura. A veces nos ha puesto en cintura. Yo no digo que no, pero es el Padre y Él lo puede hacer. Pero en todas estas cosas podemos empaparnos en historias que encontramos aquí en la Biblia y yo quiero que sepan, hermano, y usen este versículo, a mí me ayudó mucho. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre. Ese fue el versículo que nos dijeron los hermanos cuando oraron con mi suegra. Le digo, no, pero ya, como dicen que ya la sanidad ya pasó, no. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Así que si ayer sanó, hoy también. Y oraron con mi suegra, muriéndose. Y el Señor le reparó el corazón completamente y le puso un corazón nuevo. Y di, ¿cómo? Y nos habían dicho que había pasado todo eso. No, es el mismo. Y ese fue el mensaje que nos dieron estos hermanos. Y nosotros, pues sorprendidos, lo creímos. Y vimos que sí, que es el mismo. Y tú tienes que creer que es el mismo, que Dios no cambia, Dios no se muda. En Él no hay ni sombra de variación. En Dios no hay variación. Dios se esconde,
cuando tiene que esconderse, en momentos que yo tengo que pasar una prueba y esa fe se tiene que desarrollar. Pero hay momentos que no se esconde. Se los digo porque en Cantar de Cantares lo hemos estado estudiando, que hay momentos que la amada no encuentra al Señor y lo busca. ¿Y dónde está mi amado? ¿Dónde se metió mi amado? Y busca a los que guardan los muros. Y le dice, por favor, si ves a mi amado, dile que me estoy muriendo de amor. Y lo que hace es golpearla, porque está hablando de espíritu religioso. Hasta que por fin ya encuentra al amado y se da cuenta que todo eso es porque él se retira para que ella desarrolle esa fe. Y nosotros estamos desarrollando esa fe en momentos así. Ahí nosotros lo recordamos. Lo recordamos cuando vemos que Él nos está proveyendo algo mejor para nosotros, para este tiempo. Y vamos a terminar aquí, en ese mismo libro de Hebreos, capítulo 12, para que te animes, hermano. Mis hermanos a través de internet que están recibiendo pues quizás situaciones difíciles o momentos muy maravillosos, que se acuerde que está en ese monte Moriah, acuérdese que es casa de Dios, puerta del cielo, donde Dios está esperando de ti verdaderamente, o te está moviendo para que tú seas un adorador verdadero, que conozca que Él es el proveedor. Dice aquí en Hebreos 12, verso 1 al 3, bueno, vamos a ir hasta 11 primero, 11 del 38, del 39 al 40 y seguimos hasta al que sigue, que es el capítulo 12. ¿Ok? Repito, Hebreos 11, 39 y 40, esos dos versículos. Recuerdan que el Señor está hablando de todos los héroes de la fe, incluyendo a Abraham, a Moisés, incluyendo a todos. Hasta ahí inclusive habla de Moisés y habla de todos aquellos, hasta podemos ver nosotros que podemos estar ahí, pero no, nosotros somos los de este otro tiempo. Dice, y todos estos que hemos hablado, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ellos durmieron esperando la manifestación de todas las cosas, pero no lo alcanzaron a ver. Ese fue el tiempo que les tocó vivir, simplemente. A ellos les tocó vivir. Nosotros verdaderamente, hermanos, somos privilegiados. Ahora, si no aprendes o conoces el tiempo que estás viviendo, te estás perdiendo el mejor tiempo. El mejor vino fue el último milagro que hizo Jesús, ¿recuerdan? Y el Señor lo dijo. Sí, el primer milagro, no, pero te quiero decir, el último vino, o el último, podemos decir, en la última ración de vino, que fueron 6 cántaras de vino, que transformó completamente en un vino tan excelente, y era agua. Y el Señor mismo dijo, aún no es mi tiempo, mujer, para hacer este milagro. Aún no es mi tiempo de volver el agua en vino, pero ahora sí es el tiempo. Ahora sí es el tiempo. Ese grande milagro que hizo Jesús en las bodas de Caná. Está hablando de este tiempo. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios proveyó para este tiempo algo mejor. Hermano, reciba esto, hermano, y piense, el Señor está proveyendo, ha provisto algo bueno para hoy, y lo que está proveyendo verdaderamente es completar y cerrar su página para este tiempo. Estamos en su tiempo. Estamos en todos los versículos donde dice, y aquel día, en el día postrero, este es el tiempo. Estamos en el tercer día. Estamos en el tercer día. Jesús ya, pues, pasaron 2000 años y ya entramos en el año 3000. Y el Señor nos dijo, hoy y mañana hago sanidades, hago maravillas, pero el tercer día perfecciono mi obra. Y este tercer día es el día que estamos viviendo nosotros. Sé guardador de profecías, entiende las profecías para que seas prosperado. Dice, bueno que podamos entender las profecías para ser prosperados y no estemos nosotros a ciegas. ¿Qué está pasando? Y está corriendo con el mundo. El mundo está diciendo, no, se va a acabar, se va a calentar, se va a enfriar, se va, qué sé yo qué. ¿Qué va a pasar? ¿A mí qué me importa? A mí no me importa eso. Lo que me importa es lo que Dios está haciendo hoy en este día. Nos estamos guiando por ciencia, que la ciencia, mira, como dice, la ciencia es engreída. La ciencia es engreída. Y el apóstol Pablo era un hombre súper preparado y se enojaba cuando veía que muchos habían llegado
a entender otras cosas y se desorientaban completamente detrás de la ciencia. La ciencia engreída a veces no cree, pero nosotros tenemos que creer. Este es el tiempo. Dice, así que como va a ser esto, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso, el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo yo corro esta carrera? Fácil. El versículo 2 te lo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es la única forma, hermano. Lo pueden poner los ojos en aquel, pues, que uno que tenga una cierta sabiduría, o en aquel, o en cierta filosofía, en cuántas cosas. No vas a llegar al cabo a donde tienes que llegar. Se los digo, me encantaba la filosofía, siempre buscaba libros en la biblioteca sobre filosofía, me encantaba. Me di cuenta que la mayor filosofía que puede existir, que es una forma de vida, es la que nos da el Señor. Me di cuenta que nada de eso me trajo nada, solamente un concepto de la vida de mucha gente, pero más nada, ¿verdad? Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que así nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a tener muchas contradicciones, hermano, pero la recompensa es más grande. El conocer al proveedor, el conocer al Señor, el poder vivir quieta y reposadamente, el poder entrar en su reposo, hermano, eso no tiene precio. Y eso lo tenemos gratis. Solamente que la inclinación de nuestro corazón se incline a quien debe ser, que es Él. Esto es lo que el Señor me dio para nosotros en este día, en el monte de la provisión. Ahí está realmente Él, y estamos nosotros. Vamos a ponernos en pie y recuerda que estamos viviendo un presente continuo. Él es el mismo hoy, es el mismo ayer y siempre ha sido el mismo. Dios no cambia. Padre, nosotros sabemos que nos ha tocado vivir el tiempo más hermoso, más difícil, pero más hermoso, lleno de tantas contradicciones y tantas filosofías y tantas formas de pensamiento y tantos alcances de pensamiento y tantas maneras, Señor, que solamente, Padre, tú puedes discernir los valores y ver en cada uno de nosotros lo que verdaderamente, Señor, es de ti. Nosotros decidimos por ti, Señor. Nosotros decidimos por ti, Señor. Nosotros queremos conocerte a ti como tú estás planeando ser conocido. Queremos conocerte así como Abraham te conoció, como todos aquellos, Señor, que te conocieron en el tiempo que les tocó vivir, y tú proveíste, siendo tan difícil, en momentos tan difíciles. Hoy en día, Señor, yo te doy gracias porque hemos visto tu mano abrirse cuando no hay manos que se abran, pero se abre la tuya. Cuando hemos visto, Señor, que nos has dado unas palabras, Señor, de consuelo, cuando no ha habido consuelo. Y sabemos que en todo, Señor, tú has intervenido en nuestra vida. Así en la vida de mis hermanos. Ellos saben, pueden dar testimonio, Señor, de lo que tú has hecho. Yo te doy gracias, Padre, en este día. Revélate, Señor, a tu pueblo. Que podamos decirte, sí, Señor. Sí, Señor. Así como pudo decir Abraham, sí, Señor, yo voy a presentar una ofrenda, aunque sea la vida de mi hijo. Pero tú eres más valioso aún que la vida de mi hijo, porque te amo a ti, Señor, sobre todas las cosas, Padre. Y así, Señor, tú pusiste ese carnero, Señor, a sus espaldas, y así pondrás detrás de nosotros toda esa provisión, aunque no la veamos. Y en el momento propicio, nuestros ojos se van a abrir y vamos a descubrir que fuiste tú. Por esta razón, Señor, digno eres de toda alabanza y digno de toda adoración. Te amamos, mi Rey, te amamos, mi Dios, y nos entregamos a ti, Señor, incondicionalmente, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor, nuestro buen pastor, nuestro Dios eterno, aquel que dio su vida por nosotros y hoy nos levanta, Señor,
con una esperanza nueva, porque ese eres tú. Por esa razón, hoy te damos gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Vamos a dar un aplauso al Señor, ¿verdad? Dios te lo merece, ¿verdad? Lo merece, hermano. Puede sentarse.